Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús. Soy Antonio Murillo y la invitación es para que me acompañes en este video que ya comenzamos. ¿Cómo está tu vida devocional con Dios? O tal vez no sepas qué es un devocional o cómo llevar una vida devocional con Dios. Si no lo sabes, no te preocupes, que en este video vamos a hablar de este tema tan interesante para nosotros los cristianos. Antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que es totalmente gratis, no te cuesta nada, y también puedes compartir este contenido si consideras que es de bendición para tu vida, porque seguramente también será de bendición para otros. Iniciemos diciendo ¿qué es un devocional? Iniciemos con esta pregunta: ¿qué es un devocional? Un devocional es un momento de intimidad entre usted y Dios, entre yo y Dios. Es un momento que apartamos, un momento que separamos para tener un momento de intimidad con Dios. Como dijo el salmista: he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Hay momentos, hermanos, que es necesario pasar tiempos a solas con Dios. Esto lo vemos a través de la palabra de Dios. Lo hicieron los profetas, lo hicieron los apóstoles, pasaron momentos a solas con Dios. Lo hizo el mismo Jesús. A Jesús lo vemos a través de la palabra de Dios, que enseña la palabra en las multitudes, en las sinagogas, hablándole a multitudes de personas. Pero también muestra la palabra de Dios que había momentos en los cuales Él se separaba, se apartaba de sus discípulos y de las multitudes y pasaba momentos a solas, en comunión con su Padre Celestial. Entonces, nosotros los cristianos también tenemos, o es bueno, es conveniente que pasemos momentos a solas con Dios. En la palabra de Dios no vemos, digamos, un método específico que nos hable cómo tener un devocional con Dios, pero sí nos muestra las pautas cómo podemos realizar o tener un momento devocional con nuestro Dios. Es decir, ese momento de intimidad entre yo y Dios, entre Dios y yo. Ese momento de intimidad que es necesario que apartemos en nuestro diario vivir para fortalecer esa comunión íntima con nuestro Ser Supremo. Entonces, ¿qué se necesita para hacer un devocional? Para hacer un devocional necesitamos disciplina. Es algo esencial. Como en todas las áreas de la vida, la disciplina es algo fundamental que no puede faltar. Y cuanto más si se trata de tener comunión íntima con nuestro Ser Supremo, es allí entonces donde la disciplina igualmente juega un papel importante en ese momento que vamos a dedicar exclusivamente para tener ese instante de intimidad con nuestro Creador. ¿Qué más necesitamos en ese momento que vamos a celebrar este devocional con nuestro Dios? Obviamente no puede faltar la palabra de Dios. Ha de estar presente la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque ella es la que nos va a guiar en ese momento de intimidad con nuestro Creador. ¿Qué más necesitamos para celebrar este devocional con Dios? Necesitamos una libreta o un cuaderno, bueno, algo para tomar anotaciones de lo que vamos a realizar en ese momento de intimidad con Dios. Igualmente un bolígrafo, un lapicero o una pluma, no sé cómo lo llamen en su lugar, pero un elemento para escribir es esencial y lo necesitamos en ese momento que vamos a tener
ese instante de intimidad con Dios como es un devocional. Ya con todos estos elementos a mano, la palabra de Dios, la libreta, el elemento para escribir, el bolígrafo, pluma, lapicero, como sea que se le llame en su lugar, ya estamos en el lugar donde vamos a celebrar ese devocional, porque obviamente es un lugar donde estamos a solas, no es en el lugar, es decir, no puede ser en la sala, no puede ser, es decir, vamos a estar a solas con Dios, solamente usted y Dios, yo y Dios, en un lugar que hemos seleccionado, que hemos escogido para pasar ese momento a solas con nuestro Dios, porque vamos a tener intimidad con Dios en ese instante. Entonces, una vez ya con todos los elementos allí en el lugar donde vamos a celebrar ese devocional, entonces, ¿de qué se compone ese devocional o cómo lo vamos a realizar? Algunas personas le incluyen alabanza a su devocional. Bueno, y qué bien que se tenga en cuenta las alabanzas, porque es algo que exalta a nuestro Dios. Pero a diferencia a la alabanza que le tributamos a Dios en nuestra iglesia cuando estamos celebrando el culto, estamos reunidos con los hermanos, en ese instante de que estamos haciendo ese devocional, solamente está usted y Dios, yo y Dios. Entonces esa alabanza, mis amados, ha de ser diferente a aquella alabanza que le dirigimos o que le ofrecemos a Dios estando en nuestra congregación reunidos con los demás, porque aquí esta alabanza vamos a dedicársela exclusivamente a Él. Allí en ese momento solamente Dios nos va a escuchar, y esa alabanza ha de estar dirigida a nuestro Creador y ha de salir de lo más íntimo de nosotros, porque es un momento de intimidad que estamos teniendo en ese instante con nuestro Ser Supremo. ¿Qué más tenemos en ese momento para realizar? Oración. Pero igualmente que la alabanza ha de ser una oración diferente a esa oración matutina o esa oración cotidiana que le hacemos a nuestro Dios en nuestro diario vivir. Pero esta oración que le hacemos a Dios en ese momento de este devocional que estamos teniendo con nuestro Señor, ha de ser diferente a aquella oración que le hacemos a Dios en nuestra vida cotidiana, que acostumbramos comúnmente a llegar a Dios con una oración cargada de peticiones, de necesidades y de tantas cosas. Aquí no vamos a pedirle a Dios por cosas como estas, por necesidades, por problemas. No, vamos a hablarle a Dios de nuestra vida personal, de cómo tener una mejor intimidad con Dios. Aquí vamos a buscar es tener esa comunión íntima con Dios. Aquí vamos a reflexionar qué hay en mi vida que me separa de Dios, que me distancia de Dios, y por esas cosas que yo considero que tengo en mi mente, en mi conciencia, que me separan, que me distancian de Dios, voy a clamarle a Dios para que Él me ayude a que eso no perturbe esa intimidad con Dios, a pedirle a que Él me ayude a superar esa debilidad para que esa comunión con Dios cada día sea más íntima, porque a Dios le gusta la verdad en lo íntimo. Él dijo por allí el salmista en cierta ocasión: he aquí que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Entonces, esos momentos, hermanos, de intimidad que tenemos con Dios. Entonces, esa oración ha de estar dirigida de este modo, a buscar cómo tener esos lazos de intimidad con Dios que se estrechen más íntimo cada día. Entonces, esta oración, hermanos, no es bueno que esté cargada de peticiones, no. Deje sus peticiones, sus necesidades para presentárselas a Dios en otro momento. Aquí
es donde vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. Busquemos primeramente las cosas de arriba. Vamos a buscar cómo tener un mejor o una mejor comunión con Dios, cómo tener un mejor acercamiento a Dios, cómo tener una mejor amistad con Dios. ¿Por qué no decirlo así? Y es en ese momento de este devocional donde nosotros nos expresamos, donde nosotros nos declaramos delante de Dios y le confesamos con la verdad en lo íntimo, como lo dijo el salmista. Entonces, esta ha de ser nuestra oración a Dios en ese momento, hermanos. ¿Qué más tenemos aquí, hermanos, en medio de este devocional? Tenemos la lectura de la palabra de Dios. Es decir, vamos a estudiar la palabra en ese momento que estamos teniendo este devocional con Dios. Pero esta lectura o este estudio de la palabra de Dios que vamos a tener en este devocional con Dios es un estudio diferente al que comúnmente hacemos las otras veces cuando estudiamos o leemos la palabra de Dios. Porque nosotros, cuando se nos dice, hermano, predique en su congregación, dé una enseñanza, bueno, dé un consejo, nos vamos obviamente a la palabra de Dios y le pedimos al Señor, Señor, ¿de qué quieres que tú hables? ¿Qué necesidad tiene tu pueblo? ¿De qué quieres que yo le hable a tu pueblo, a la congregación? Entonces, de acuerdo a ese sentir, buscamos un mensaje, una enseñanza, es decir, buscando un mensaje, una palabra que sea de bendición para la congregación. Y de acuerdo al sentir que Dios ponga o al mensaje que Dios ponga en nuestra mente, así mismo vamos a la palabra de Dios, o como sea la forma que usted estudie la palabra de Dios cuando va a dar una enseñanza en su congregación, pero estudia la palabra con un propósito de dar una enseñanza para otros, aunque obviamente, como dice la palabra, que es espada de dos filos, que corta para allá y también para el que la predica. Pero vamos a estudiar la palabra en ese momento con un propósito, a pesar que esa palabra también es para nosotros, pero también es para los demás. A diferencia a un devocional que vamos a estudiar la palabra de Dios, no con el pensamiento, con la idea que vamos a dar una enseñanza para otros. Aquí vamos a leer, a estudiar la palabra de Dios con el propósito de lo que vamos a leer allí, vamos a apropiarnos de eso. De que Dios en ese momento me está hablando a mí, le está hablando a usted directamente. Entonces nos vamos a apropiar de esa palabra y vamos a decir, Dios me está hablando esto a mí. Esto es para mí y me voy a apropiar de esa palabra. Es diferente a cuando estudiamos la palabra de Dios para dar un sermón en la congregación. Por eso digo que es diferente y por eso es que es diferente. Porque allá la palabra va dirigido a muchas personas o va dirigida a muchas personas. Aquí esa palabra viene dirigida exclusivamente para mí. Va dirigida exclusivamente para usted. Entonces debemos apropiarnos de esta palabra en este momento. Es allí donde nosotros hemos de tener en cuenta o decir, aquí Dios me está hablando. Entonces es allí cuando es necesario que tomemos nota. Por eso tener allí la libreta para hacer anotaciones. Un ejemplo, leemos en el Salmo 1, un ejemplo, ¿no? En el Salmo 1, vemos que el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Así dice su primer versículo. Entonces, si yo en un devocional escojo el Salmo 1, por ejemplo, para estudiarlo, para meditarlo, entonces yo me apropio de esa palabra. Aquí me está diciendo el Señor que no ande en consejo de malos, que no ande en malos consejos, que no atienda a los malos consejos que escucho o incluso a malos consejos que nacen de mi propia mente, porque muchas veces nuestra propia mente nos traiciona
en nosotros nacen malos pensamientos. Entonces, en ese cuaderno de nota, cada quien, hermanos, tiene su forma como hacer sus anotaciones. Lo que le estoy diciendo aquí es un ejemplo, es solamente un ejemplo. Es decir, usted allí escribe según usted sienta. Pero como les dije, si leemos el Salmo 1, allí dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Allí podemos escribir, la palabra de Dios me está aconsejando que no ande en consejos de los malos, que no atienda a malos consejos. Me está diciendo la palabra de Dios que no ande en el camino de los pecadores, es decir, que no haga lo que los pecadores hacen. Me dice la palabra de Dios que no me sienta a escarnecer, que no me sienta a hablar de los otros. Y otra forma que podemos tener allí en ese cuaderno de notas es, por ejemplo, hacer unas observaciones. Escribimos allí observaciones o escribimos para corregir. Y entonces, de acuerdo a lo que leemos, vemos en qué estamos fallando. Entonces, si estamos fallando en algo y leímos el Salmo 1, y yo considero que cuando llegan malos pensamientos a mi mente, o si de pronto alguien viene con un mal consejo y me lo dice, y yo de pronto me dejo seducir por esos malos consejos, entonces allí escribo como observación o por corregir, anoto allí, tengo que corregir que aún los malos pensamientos me dominan. Si de pronto es que aún no controlo mi forma de hablar, es decir, como decimos, no tengo control sobre la lengua y hablo mal de los demás, allí escribo en mi cuaderno o en mi libreta de notas, aún no tengo control sobre mi lengua, porque aún hablo mal de mi prójimo, hablo mal de los demás. Entonces escribo eso allí como algo que tengo por corregir, algo que tengo por superar. Y esto, hermanos, es de gran bendición, porque yo escribo eso allí y le pongo la fecha. Por ejemplo, hoy es 12 de agosto del 2024 y yo anoto allí 12 de agosto de 2024, pongo la cita donde leí, allí pongo mis anotaciones, lo que el Señor me mostró, el consejo, y pongo allí mismo lo que tengo por corregir de acuerdo al pasaje de la palabra de Dios que leí, y yo dejo eso es plasmado allí en mi cuaderno de notas. ¿Y qué sucede? Que pasa el tiempo, pasa un año, 2 años tal vez, y yo o usted al paso del tiempo vuelve a su cuaderno de notas, porque eso se convierte en un diario cristiano para usted y para mí. Ese es nuestro diario cristiano. Entonces, al paso de 2 o más años, yo vuelvo a mi cuaderno de notas y voy revisando esas notas y leo allá el 12 de agosto del 2024, leí en el Salmo 1, este fue el mensaje que el Señor me dio en su palabra, y en ese tiempo, en ese año, en esa fecha tenía esta y esta debilidad. Entonces voy a mirar a ver si al paso del tiempo ya superé esa debilidad que tenía o aún sigue en mí. Allí yo me doy de cuenta cómo voy madurando mi vida cristiana. Allí me doy de cuenta cómo voy superando mi vida cristiana, o si por el contrario mi vida cristiana va decayendo. Esto es lo que se logra cuando llevamos una vida devocional con Dios. Tener una vida devocional con Dios, hermanos, nos ayuda a fortalecernos, nos ayuda a superarnos, nos ayuda a crecer en la fe. Por eso es importante y es necesario que incluyamos en nuestro diario vivir, tener o llevar una vida devocional con Dios. No sé si usted lo hace o lo está haciendo, pero si no lo está haciendo, le recomiendo que lo haga, porque es de gran bendición. Si quiere descubrir realmente lo que se logra llevando una vida devocional con Dios, comience a hacerlo ya, si no lo estaba haciendo. Mis amados, espero pues que esta meditación que hemos tenido
acerca de este tema tan importante, tan necesario, sea de bendición para todos y cada uno de ustedes. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.